Mientras la guerra mundial sigue expandiéndose y el declive energético avanza, nos dirigimos a nuestros amigos surrealistas dispersos por el mundo entero. Y como en los grandes naufragios, les indicamos nuestra posición exacta, a 43 grados 28 minutos de latitud norte y 3 grados 48 minutos de longitud oeste. Bueno, pero ¿esto qué es? ¿Pero esto qué es? Estamos en el podcast más internacionalista, desesperado y utopista del mundo. Emitiendo desde Radio Argallo. Presenta Herrero Crítico. Bienvenidas, bienvenidos a este nuevo programa de Desde Otras Islas. Emitimos desde Radio Argallo todos los lunes a las 7:30. También en Radio Almaina, en la 88.5 Granadina, todos los jueves a la 1 de la madrugada. Y también desde esa gran infraestructura de control y vigilancia que llaman Internet, en iVoox y en YouTube. Hoy es 21 de diciembre de 2025 y para este nuevo programa vamos a charlar con Enrique Javier Díez Gutiérrez sobre el último libro que ha publicado, que se titula Pedagogía del Decrecimiento y que ha sido editado este mismo año por la editorial Octaedro. Enrique Javier Díez Gutiérrez es catedrático de la Universidad de León, es director del Grupo de Investigación Consolidado de la ULE, Investigación Educativa y Justicia Social, es director de la investigación europea Construcción de una Europa inclusiva y democrática frente al auge del fascismo y la xenofobia, es también miembro de Redes por una Nueva Política Educativa, también es impulsor e integrante del colectivo de profesorado universitario Unidigna por una universidad al servicio del bien común y comprometida socialmente, integrado por 80 profesores y profesoras de las universidades públicas del Estado. Algunas de sus últimas publicaciones, mencionaremos las que tienen relación directa con la educación, son Neoliberalismo Educativo, La Revuelta Educativa Neocon, Educación para el Bien Común, La Educación en Venta, La Asignatura Pendiente, Educación Crítica e Inclusiva para una Sociedad Postcapitalista, Emprendimiento Educativo, Educar en las Reglas del Capitalismo, Pedagogía Antifascista y este año 2025 la editorial La Vorágine, desde Santander, ha publicado su libro Guerra Cognitiva y Cultural, claves para combatir el auge del fascismo. Y como en otras ocasiones, hemos contado con la colaboración de la actriz, música y escritora Laura de la Fuente, que ha puesto voz a algunos de los párrafos incluidos en el libro del que hoy vamos a hablar. Hemos de crear un clima ecoeducativo y ecofeminista en los centros educativos, para que todo el alumnado adquiera una conciencia ecológica ético-crítica, incorporando para ello la pedagogía del decrecimiento en el currículo, en todos los niveles, desde la educación infantil a la universidad. Debe ser central, pues lo es en la vida. Si la construcción de una sociedad del decrecimiento requiere luchas, propuestas, reivindicaciones y acciones contra un régimen destructivo y radicalmente injusto, exige simultáneamente un planteamiento estratégico fundamental a más largo plazo: la necesidad de descolonizar el imaginario dominante que ha conseguido instalarse en la mente y el corazón de la clase dominada, para el que vivir de modo austero equivale a vivir como un fracasado. Necesitamos construir y consolidar una cultura del decrecimiento. Para ello, es imprescindible y urgente repensar y transformar el sistema educativo, el currículum escolar y universitario, su organización y formas de evaluación, sus actividades y metodologías, sus prioridades y su planificación, para deseducar de los valores del capitalismo neoliberal del crecimiento y para que toda la ciudadanía, en especial las nuevas generaciones, aprendan los nuevos valores socioculturales y los planteamientos del decrecimiento. De ello depende la supervivencia del planeta y de todas las especies, incluida la nuestra.
Pues hoy se ha subido a la popa inclinada del Titanic Enrique Javier Díez Gutiérrez para hablarnos de su libro Pedagogía del Decrecimiento, educar para superar el capitalismo y aprender a vivir de forma justa con lo necesario. Muy buenos días, Enrique. Muy buenos días. Queríamos empezar preguntándote cómo surgió la idea de este libro, que creo que tiene algo que ver Carlos Taibo en la gesta de este libro, ¿no? Efectivamente, porque yo conocí a Carlos Taibo en los cursos de verano que organizo desde hace más de 16 años en la Universidad de León sobre derechos humanos. Y dentro de esos cursos de derechos humanos, pues le pedí al profesor Carlos Taibo que viniera a dar una conferencia sobre decrecimiento, porque había un elemento fundamental que planteaba él desde los inicios, que el decrecimiento es un torpedo a la línea de flotación del capitalismo. Es decir, que casi siempre hacemos alusión a lo que son los síntomas de la enfermedad, pero muy pocas veces aludimos a la enfermedad que hay detrás de esos síntomas. ¿A qué me refiero con esto? ¿A qué se refería el profesor Carlos Taibo? Pues que casi siempre cuando hablamos de crisis climática, de colapso sistémico, de superación de los tipping points, de que no hay planeta B alternativo con el modelo de depredación que tenemos del planeta y del ecosistema, estamos nombrando los síntomas. Pero la enfermedad es el capitalismo, es este modelo insaciable basado en la producción de deseos y el consumo de esos deseos que se nos incitan a comprar, sea a base de crédito, sea a base de esfuerzo, trabajo, ahorro por parte de muchas familias, para decirnos que eso es el modelo de felicidad y desarrollo del ser humano y de la especie. Cuando se empieza a analizar esto y se empieza a decir, a lo mejor nos tenemos que replantear este modelo y que hay que salir del capitalismo para justamente poder vivir como especie y además asumirnos como ecodependientes de la esfera natural en la que se realiza nuestra especie, que es el planeta, y no tenemos planetas B alternativos, a no ser los que se inventa Elon Musk con esas soluciones extraplanetarias, fue cuando realmente empecé también a trabajar sobre este tema de crecimiento. Entonces él me dijo en ese momento, era el año 2009, que aquí en España había muy poco sobre lo que era la pedagogía del decrecimiento, es decir, lo que era trabajar la descolonización del imaginario de la población en general, porque todos los modelos que se nos venden desde la escuela, desde la sociedad, desde la economía, es que hay que producir más, porque producir más significa mayor desarrollo, mayor consumo y aumento del PIB, pero que esto era como el Titanic. Él ponía siempre el ejemplo de el Titanic, que va directamente a, está recogido también de Sergi Latouche, de los grandes teóricos del decrecimiento, y lo que hacemos de alguna forma es mirar para otra parte mientras nos aproximamos a ese iceberg con el que vamos a chocar, e inevitablemente sabemos que si seguimos así nos vamos a hundir, pero tocamos la música y diciendo, como dice Donald Trump y Estados Unidos, después de mí el diluvio. Pero el problema es el planeta que le vamos a dejar a las futuras generaciones, y que esto está tan metido, tan normalizado, tan insertado en el inconsciente colectivo de que este es el modelo que tenemos que avanzar y seguir en este tren que descarrila, que es casi impensable, como decían algunos teóricos, el final del capitalismo. Es decir, que es más difícil
imaginar el fin del capitalismo que el fin del mundo. De hecho, casi todas las series y las películas que vemos habitualmente nos hablan de el fin del mundo que conocemos, pero ninguna nos plantea el fin de este capitalismo que nos lleva al abismo. Y no solo eso, en la mayoría de series apocalípticas siguen existiendo los coches, sigue el mismo sistema energético que el que tenemos ahora. A la gente le cuesta también escapar de la matriz energética en la que vivimos, ¿no? Efectivamente, es el modelo que de alguna forma hemos sido educados desde muy pequeñitos. Y no digo solo la educación formal, que también la escuela, sino también la educación informal a través de los medios de comunicación, a través de las series, a través del imaginario de Walt Disney, de Netflix, e incluso, si vemos casi siempre las propuestas de los empresarios e incluso de los sindicatos, siempre es un mayor crecimiento. La pregunta es cómo podremos salir de este modelo si lo tenemos instalado en nuestro cerebro casi naturalizado. Y esto es lo que me planteó en su momento Carlos, y dijo, oye, no hay casi nada trabajado en el campo de la educación en este terreno porque no trabajamos y lo hacemos para plantear una alternativa. Y fue cuando se publicó por Catarata el libro de Crecimientos, que lo coordinó él, y yo me encargué del capítulo de educación, es decir, cómo abordar en el sistema educativo, pero también en la educación no formal, porque necesitamos a toda la tribu para educar a uno solo de sus miembros, es decir, necesitamos que haya también una colaboración de toda la sociedad en este otro modelo de educación para plantear justamente una pedagogía del decrecimiento, porque si no, no solo la especie humana está abocada a la extinción, sino también nos llevaremos por delante el planeta. En el libro hay una parte más analítica y más crítica con las nocividades del capitalismo y hay otra parte más propositiva. Entonces me quería centrar ahora en la parte más crítica. Hay algo muy interesante en tu libro, la verdad que me lo encuentro muy poco cuando se habla de educación y de crecimiento, y es que en el libro criticas el modelo competencial al que sirve la escuela actual, ¿no? El modelo competencial por el que nos regimos los profesores y profesoras, maestros y maestras en el Reino de España, pues es un lugar de preparación para ajustar la formación y la educación pues a las demandas del mercado laboral, sin más. Claro, tú en el libro hablas de una ley como la LOMCE, promovida pues por un partido conservador, pero también añades que las leyes posteriores, incluso las anteriores, que han sido implantadas por partidos socialdemócratas desde el progresismo, también caen en ese enfoque competencial. Si analizamos todas las leyes una por una y las ponemos en orden cronológico, pues vemos que de competencia básica se pasa a competencia clave, de competencia clave se salta a competencia transversal, pero en el fondo es pues educar para el emprendimiento, para ser un trabajador eficaz y que tenga un buen autocontrol emocional y todo ese rollo, ¿no? Una de las leyes educativas españolas, la LOMCE, Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa, del Partido Conservador, explicitaba directamente en su preámbulo esta ideología. En él afirmaba que la educación debe entenderse como motor que promueve la competitividad de la economía y el nivel de prosperidad de un país, para competir con éxito en la arena internacional. Representa una apuesta por el crecimiento económico y por conseguir ventajas competitivas en el mercado global, sentenciando que el nivel educativo de los ciudadanos determina su capacidad de competir con éxito en el ámbito del panorama internacional y abrirles las puertas a puestos de trabajo de alta cualificación, lo que representa una apuesta por el crecimiento económico. Algo que no ha cambiado sustancialmente la posterior y ley socialdemócrata, la LOMLOE. De esta forma, se está produciendo una auténtica mutación en la naturaleza y los fines de la educación, que de formar ciudadanos y ciudadanas provistos de valores, saberes y capacidades, pasa a subordinarse completamente
a la producción de recursos humanos, dotados de competencias flexibles para adecuarse al sistema productivo y aclimatarse a las expectativas, intereses y comportamientos en la empresa. La primera pregunta que te quiero hacer, ¿cómo podemos oponernos a este enfoque competencial? Y segunda pregunta, este enfoque competencial, claro, no nace de la nada, nos lo han impuesto desde Bruselas. Y si rastreamos en el origen del enfoque competencial, tiene su origen en la educación superior, en Estados Unidos, en Canadá, cuando pues, las empresas se preguntaban cómo construir trabajadores eficaces. Entonces, claro, si es algo que realmente viene de afuera y que está impuesto porque no tenemos soberanía para decidir qué educación queremos implantar, ¿cómo podemos enfrentarnos a eso si es impuesto desde afuera? Vamos a ver, yo diría que hay que hacer un análisis para entender por qué está ahora mismo este elemento insertado en toda la Unión Europea, no solo en España, sino en toda la Unión Europea, y se ha exportado a países como Latinoamérica, y en general es casi algo que se ha extendido a nivel mundial. China y en Rusia está implantado también. Sí, por eso digo que es a nivel mundial. Sí. Por eso digo que el término competencia tiene una larga tradición desde las grandes corrientes de la segunda mitad del siglo XX, del siglo pasado. Y en su pasado más reciente se encuentra contaminado por una pesada carga de interpretaciones conductistas. En la década de 1960 se introduce el término competencia de educación como parte de la evaluación objetiva de los aprendizajes. Y hay que fijarse en el término de objetiva, ¿no? La evaluación objetiva, como si algo pudiera ser objetivo. Y su introducción en el mundo educativo ha ido de la mano de las empresas, que bajo los imperativos de este modelo que venimos analizando en la pregunta anterior de competitividad, de rentabilidad, querían una formación que tuviera como referente las competencias para determinados puestos de trabajo, que eran comunidades de capacitación progresiva. De hecho, ahora se habla de recualificación, ¿no? de formarse a lo largo de toda la vida para estar siempre recualificando, porque tú eres un empresario de ti mismo y entonces te tienes que estar siempre ofertando y mejorando para ser competitivo, ¿no? En el mercado laboral. El enfoque de competencia se hizo popular en Estados Unidos hacia 1970 y posteriormente, y de la mano de la formación profesional, vuelve a ponerse de moda en la década de 1990 en el Reino Unido y sobre todo los países del mundo anglosajón, que estaban sobre todo centrados en definir lo que ellos denominaban como estándares de competencia, y ya nos vamos dando cuenta de cuál es el modelo y la ideología que hay detrás, es decir, estandarizar, ¿no? Como cuando hacemos los informes PISA, como cuando medimos, como cuando rentabilizamos, es decir, está entrando el modelo de la rentabilidad económica en el mundo educativo, porque luego siempre se trata de dar luego también tintes sociales, ¿no? Es como cuando el emprendimiento, tú haces un proyecto y luego dices, bueno, pero esto, el dinero que consigamos ya se va a dar una buena causa. Oiga, pero mire usted, lo que está educando son las reglas del capitalismo. Bueno, pues esto pasa exactamente lo mismo. En la década de los 90, lo que buscaban eran definir estándares de competencia y perfiles para facilitar el desarrollo, decían, y la formación de capital humano y profesional adecuado a la competitividad de la economía global. Esto eran palabras textuales de los grandes organismos internacionales que son públicos, se gestionan privadamente y aportamos nosotros la financiación para que luego nos vendan el modelo de la empresa, que es el Banco Mundial, la OCDE, incluso la UNESCO. Y estos organismos lo que se van es a preocupar por las posibilidades, sobre todo de comparación entre sistemas educativos, claro, que se introduzcan la idea de un currículum basado en competencias. Y en España esto vino de la mano de un gobierno socialista. La LOE introduce las competencias básicas. La LOE fue la ley precedente, que luego ahora se ha modificado y es la ley actual, la LOE, que es una ley de modificación de la LOE, que sigue la misma filosofía, y es ahí, de la mano de la LOE, se introducen las competencias básicas
que todo el alumnado debe adquirir al término de una etapa educativa, como uno de los elementos básicos del currículo y como referente además, ojo, para la evaluación. Es decir, va a ser evaluado en función de ella. Y entonces, los decretos que se hacen para concretarlo, porque claro, lo que concreta realmente lo que va a ser enseñado en la escuela, lo que va a ser trabajado en el aula, lo que va a tratar de que el alumnado aprenda, no es tanto una ley, que es en términos generales, sino son los reales decretos, ¿no? Lo que concretan. Y es el Real Decreto 1631 del 2006 el que impone estas competencias, que dice que son competencias clave propuestas por la Comisión Europea. Oye, y entonces ya dicen, si viene de la Unión Europea, es que en ese momento era el momento de el desarrollo económico que traía con la financiación europea, y entonces todo el mundo decía, pues esto es maravilloso. Y en ese Real Decreto se definen las competencias como aquellos aprendizajes que se consideran imprescindibles desde un planteamiento integrador y orientado a la aplicación de los saberes adquiridos. Y claro, todo el mundo decía, bueno, pues más o menos integrador, aprendizajes imprescindibles, pero ¿dónde está el truco? En donde se dice orientados a la aplicación. Es decir, en la ciencia conocemos mucho que hay una ciencia básica en la universidad y otra ciencia aplicada. La ciencia básica casi nunca se financia, las investigaciones en ciencia básica, porque es a largo tiempo, porque es descubrimiento de nuevos campos, porque es cuestionamiento del saber habitual, y dice, no, lo que hay que financiar es la investigación aplicada, aquella que tiene rentabilidad y que tiene inmediatamente aplicación para conseguir más beneficio. Claro, cuando tú dices que lo que tenemos es que formar a gente que aplique y además procede de un modelo empresarial, un modelo justamente casi conductista, claro, tú ves cómo ahora la nueva ley, la LOMLOE, apuesta por un modelo educativo basado en el aprendizaje por competencias, y los nuevos decretos del currículum se plantean desde ese enfoque competencial, en el que su elemento central es el perfil de salida de la educación básica, que identifica esas competencias clave que todos los alumnos y alumnas deben haber adquirido y desarrollado al término de la educación obligatoria. Claro, yo entiendo que siempre hay gente de educación que trata de decir, bueno, no podemos hacer la revolución, vamos a hacer las reformas. Claro, las reformas acaban siendo una de las tragedias que da origen a la barbarie. Voy a decirlo así de una forma suave. Lo digo porque esto tiene que ver con que hay un auge actualmente del neofascismo. Es por poner un ejemplo para que se entienda, ¿no? Y mucha gente pregunta, ¿pero cómo es posible que después de una dictadura aquí en España o de una dictadura en Chile, ahora vuelva a resurgir, incluso llega a ser presidente en Chile, un defensor del golpe de Estado de las dictaduras de Pinochet sangrienta, que hizo un genocidio en Chile, o de aquí tantos jóvenes que ahora, y población adulta, que la expectativa es altísima para partidos de ultraderecha aquí en España? ¿Cómo es posible? Bueno, pues una de las razones tiene que ver con este modelo de las reformas. Es decir, que en vez de plantearse los gobiernos progresistas, que en este caso que se autodenominan los más progresistas de la historia de este país, en vez de hacer políticas realmente sociales, destinando el dinero público, por ejemplo, a la financiación de la educación, la sanidad pública, lo que siguen es destinándolo al armamento. 800.000 millones en Europa se van a destinar para reflotar la economía norteamericana, comprándole armamento usado para dárselo a Ucrania, y continuar una guerra que está masacrando a la población ucraniana y rusa. Es inconcebible que al final lo que hacen estos gobiernos socialdemócratas en su mayoría es gestionar el capitalismo. Es decir, cuando la derecha llega al poder, arrasa a sangre y fuego y aplica su programa. Milei lo está haciendo con motosierra en Argentina, Trump en Estados Unidos. Pero cuando llega
la socialdemocracia, como ha llegado a toda Europa, acaba haciendo estas reformas que no son más que formas de gestionar el capitalismo, llámese rostro humano o tercera vía. Ya lo dijo Margaret Thatcher, que cuando estaba a punto de morir en Hotel Hilton, dijo: mi mayor herencia, de la que más orgullosa me siento, es Tony Blair, porque ha comprado mi marco ideológico. Bueno, pues esto es lo mismo que aplican en educación. Y lo que estamos viendo es que cuando la clase trabajadora se siente traicionada porque no se aplican políticas sociales como se habían prometido en los programas de esta socialdemocracia, ni se mantiene el Estado social, se entra en quiebras, se venden todo lo público, se entra en la OTAN, se destina dinero al armamento, dice: mira, esto es una guerra de todos contra todos, y aquí al menos hay algunos que nos prometen que los nuestros van a ir primero y por delante de los otros, de los extranjeros, de los inmigrantes, de las feministas. Entonces hay tanto votante comunista que pasa a votar a la ultraderecha. Bueno, pues esto es un poco lo que está pasando en educación. En educación, en vez de hacer propuestas radicales que vayan a las raíces de democracia radical, de trabajo comunitario, de vinculación con el contexto educativo y tal, lo que acaban haciendo es metiendo esta historia de las competencias que dicen: bueno, pues vamos a hacer esta reforma, es más, vamos a tratar de leerla en clave de forma de superar el aprendizaje memorístico. Vamos a que las competencias, en el fondo, lo que se busca es indagar sobre la capacidad del alumnado de transferir lo aprendido a situaciones cotidianas. No, es que las competencias incluyen un saber complejo, susceptible de adecuarse a la diversidad de contextos. O, bueno, pues es que abarca, claro, en el fondo, conocimientos, procedimientos, actitudes, además se interrelaciona con habilidades prácticas, con habilidades éticas, bueno, etcétera. Todo esto son excusas de mal pagador, en definitiva. Es la forma de justificar lo injustificable, que todo esto proviene del mundo empresarial, que esto está destinado a formar capital humano, que llaman en el mundo de la empresa, y a formar públicamente, con dinero público, a los futuros trabajadores del engranaje. Y dices: pero vamos a ver, ¿de verdad que nos tenéis que vender esto pedagógicamente? Y yo entiendo la buena intención de alguna gente en educación que plantea esto, pero en definitiva, si no entienden que el marco que tenemos es el que aboca a seguir siendo parte del engranaje del sistema, que la escuela sea parte del engranaje capitalista, no entienden nada. Por poner otro ejemplo, y acabo con esto, sobre esta cuestión que me planteabas, es lo mismo que ha pasado en Cataluña. En Cataluña se ha dicho lo siguiente: desde pedagogas socialdemócratas han dicho: bueno, vamos a ver, mirar, lo que planteáis algunos de que hay que suprimir los conciertos educativos porque son el mayor factor de segregación educativa y social. Y es verdad que incluso nuestras investigaciones, y lo dicen ellos mismos, lo demuestran, que es actualmente el mayor factor de segregación educativa y social en este país, y somos una anomalía en toda Europa en esto, pero es que esto no se va a acabar. Esto es lo que hay, porque la socialdemocracia no está dispuesta a cambiar esto. La ministra Pilar Alegría, la ministra de Educación, que la pusieron ahí para que se la conociera, pero Educación no ha hecho nada absolutamente, y tenía que ser la portavoz para tener visibilidad, porque iba a ser la sucesora de Lambán, que era una espina metida en el zapato de Pedro Sánchez, y era el trampolín de conocimiento público. Entonces ya dijo lo primero: no se preocupen los conciertos educativos, que no vamos a tocar nada. Bueno, ¿y entonces qué hacen en Cataluña? Dicen, como esto es la realidad, ellos dicen que la realidad, que no se puede suprimir los conciertos, aunque se han suprimido, históricamente en Cataluña se empezó de hecho, y acordémonos de la desamortización de Mendizábal y Madoz, casi en plena Inquisición, podríamos decir, no es verdad, pero bueno, en una situación muy eso, y firmaron un decreto y le quitaron a la Iglesia todos los bienes, aunque luego acabaran en la nobleza. Pero el caso es que poder sí se puede, de entrada, pero dicen, como no se puede suprimir los conciertos, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a pagar más a los centros concertados para que segreguen un poco menos. Dicho en plata, y trasladado a otro ejemplo, es como si dijéramos a un maltratador: mira,
vamos a pagarte dinero para que pegues un poco menos a tu mujer. Y tú dices, ¿en qué cabeza cabe esto? Es una aberración. Bueno, pues es lo que se está haciendo, y es más. La Fundación Bofill, otra serie de fundaciones están argumentando, bueno, es que a raíz de esto pues ya hay algo menos de segregación, ya no hay un 30 y pico, sino además hay un porcentaje menor. Y tú dices, pero de verdad, me estáis diciendo que en vez de suprimir los conciertos porque incumplen lo que está establecido en la propia norma desde el año 85, que tienen que acoger a todo el alumnado en igualdad, y resulta que lo que hacéis es no suprimir los conceptos, sino pagarles más, destinar más dinero público a estos negocios privados para que segreguen algo menos? Es una locura. Este es el modelo de socialdemocracia que podemos aplicar en las competencias, que podemos aplicar en los conciertos, que podemos aplicar en todo este modelo del emprendimiento que nos lo están metiendo desde una filosofía educativa que, con además tintes progresistas, es uno de los factores de introducción del capitalismo en el sistema educativo de forma organizada y sistemática. Hay otro elemento nocivo en el sistema educativo actual, que es por lo menos en el Reino de España, que es la gran presencia de la alta tecnología en las aulas, ¿no? Ya sabes que desde Europa nos han llegado muchas ayudas, las Next Generation, por ejemplo, nos han llegado ayudas millonarias, ayudas entre comillas, para digitalizar la educación. Claro, eso es una forma de desviar dinero público a las grandes tecnológicas. ¿Qué opinas de la presencia de la alta tecnología en las aulas? Y bueno, ¿y qué harías con ellas en tu utopía pedagógica? Si no tenemos una utopía que, como decía Eduardo Galeano, nos ayuda a caminar 2 pasos hacia el horizonte que nos establece, difícilmente sabremos a dónde vamos y podremos avanzar. En ese sentido lo admito como un elemento positivo y de valoración. Pues fíjate, sacamos ahora, espero que sea en el 2026, porque en el 2025 he sacado con otros colegas también 7 libros y 3 publicaciones de libros recientes que estamos en promoción continuamente con el asunto, y espero que sea para enero del 2026. La editorial Octaedro publicará el libro que hago con el profesor de la UNAM, de la Universidad Nacional Autónoma de México, Mauro Jarquín, titulado Soberanía Digital Educativa. Y en este libro planteo justamente un poco lo que de alguna forma preguntas. Yo recuerdo que hace 5 años, en el 2020, la pandemia del coronavirus COVID-19, que ya casi ni recordamos, fue la época durante la que se confinó a la población en sus domicilios. Y las grandes multinacionales tecnológicas, estas 5 GAFA, que se llama el acrónimo, Google, Apple, Facebook, Microsoft y Amazon, que se han convertido realmente en naciones digitales, que tienen más poder que cualquier Estado-nación, pues estas grandes multinacionales tecnológicas aprovecharon la ventana de oportunidad de la pandemia para asaltar la educación pública. De hecho, las Big Tech, estas GAFAM, estos gigantes tecnológicos norteamericanos, y digo, ya les he citado, con su relato de modernización, de que siempre nos decían que es que la educación está anclada en el siglo pasado, mientras que los chicos viven ahora en las pantallas, pues utilizaron este relato para impulsar su asalto definitivo a la educación, proclamando la imperiosa necesidad, siempre nos decían, de colaboración público-privada, que lo que acaba siempre es siendo parasitación de lo público a manos del sector privado, ¿no? Y nos decían que esta colaboración público-privada, que es en sus manos, que se lo dejáramos en sus manos, para gestionar la educación del futuro y convertirla en lo que realmente está siendo ahora, un espacio de negocio, un nuevo nicho de mercado de expansión del capitalismo. Y lo que han hecho es crear todo un relato de solucionismo tecnológico donde nos dicen que una nueva gestión híbrida público-privada, bajo el control, por supuesto, de esa supuesta
innovadora, diríamos entre muchas comillas, tecnología educativa digital controlada, ¿por quién? Por estas corporaciones privadas, nos presiona constantemente a comprar más productos de gamas cada vez más altas, lo que contribuye a aumentar no solo la dependencia, sino también a aumentar aún más las desigualdades y las brechas digitales entre los estudiantes y las familias. Y de hecho, fíjate que España lo que ha hecho, como muchos países, es exigir al profesorado que tiene que certificar que tiene competencias digitales. Sí. Competencias con ese término. Es alucinante, sí. Claro, 700.000 profesores y profesoras no universitarios han pasado por esto, y esta acreditación es considerada por el Ministerio de Educación un elemento esencial en la transformación, dicen, del sistema educativo del país, en la modernización. Y los gurús digitales aseguran que así entraremos en la escuela del siglo XXI, porque, como dicen ellos, no estamos en una época de cambios, sino un cambio de época. La educación digital tiene que ver con la forma de pensar, una forma de pensar diferente. Bueno, esto lo que es un multimillonario negocio. Según los datos publicados por las revistas de esta especialidad, este mercado de la educación digital está moviendo en el mundo unos 4,4 billones de dólares y se espera además un fuerte crecimiento en los próximos 20 años con la inteligencia artificial generativa. Y de hecho, los informes destacan que el sector que más rápido crecía era justamente la EdTech, es decir, toda la educación tecnológica, que hablan de un crecimiento de un 23% por año y progresivamente de forma exponencial. Y una de las razones aducidas para este rápido crecimiento, en uno de los informes yo lo estaba leyendo y alucinaba, estaba en inglés y decía textualmente que la caída de la financiación pública de la educación en todo el mundo deja espacio a las empresas privadas para moverse. Pensemos en el negocio. El coste de cada sistema operativo, al que hay que sumar cada licencia para estudiantes, que inicialmente, por supuesto, se ofrecen de forma gratuita hasta generar demanda y clientes suficientes. Y luego, claro, se ofrece el ascenso a la opción Pro, ¿no? Con costes mensuales añadidos. Ahora los chavales dicen, esto es nivel Pro. Claro, esto son una suma de cientos de millones de euros cada año. Si a esto le sumamos otros costes de licencias de programas de videoconferencias, de alojamiento en la nube, de plataformas de trabajo, el antivirus que es indispensable para sistemas operativos privativos, que es innecesario, por cierto, por regla general para software libre, y que además demanda pagar actualizaciones periódicas que siguen sumando a la cuenta de beneficios de estas multinacionales, además de otras muchas apps o aplicaciones de uso habitual, muchas de ellas carísimas. Y no es despreciable el coste añadido para el mantenimiento que requiere Windows y que seguimos pagando con el dinero público. Claro, este proceso lo que está provocando es un cambio en las prácticas educativas de forma generalizada, generando lo que se ha denominado una pedagogía de emergencia, que es una pedagogía definida por estas plataformas en manos de la EdTech. Sin embargo, a pesar del aumento constante y de la ubicuidad de estas plataformas de educación digital, sigue siendo escasa, muy poco hay de investigación educativa que adopte una mirada crítica hacia dichas plataformas, hacia el proceso de datificación y extracción de la información y el cambio performativo que produce, porque no podemos olvidar que toda tecnología tiene ideología, y la ideología de la IA es la ideología que se denomina la Doctrine Silicon, la Silicon Doctrine, es decir, la doctrina de Silicon Valley, que es la doctrina libertariana de Milley. Explico esto porque yo creo que es importante y apenas se aterriza en ello. Con la excusa de la innovación pedagógica, lo que está movilizando estas naciones digitales son campañas de marketing viral que anuncian, como dicen ellos, cambiar y reevolucionar la educación, utilizando el mantra siempre de adaptarla al siglo XXI, a las demandas del mercado futuro, y que, bueno, acabas teniendo la sensación de que, oye, es que se va a automatizar todo, se va a abaratar costes, que lo que están haciendo en alguna universidad es sustituir docentes por algoritmos que sabrán antes más de nosotros mismos que nosotros mismos. Es decir, no es que estén vigilando nuestro futuro,
sino que están condicionando nuestro presente para que, llegado el momento, nos comportemos tal como imagina quien diseña ese futuro. Y de hecho lo que estamos viendo es que la inteligencia artificial, las plataformas digitales y la nube siempre nos dicen que nos van a traer la modernización de una educación anclada al siglo pasado. Ese es el relato salvador permanente del solucionismo tecnológico, y además que parece que es la panacea de la educación. Y lo que en definitiva solo nos dicen, oye, es que este es el modelo fundamental que tenéis que adoptar, ChatGPT, el Internet de las cosas, la cadena de bloques, la computación en la nube, pero lo que vemos es cómo los datos digitales, el código y los algoritmos del software, lo que se mezclan son con determinadas agendas políticas relacionadas sobre todo con intereses comerciales de grandes conglomerados, con ambiciones empresariales de fondos de capital riesgo y objetivos de negocio, aunque les denominen de marketing filantrópico, que lo que están destinados son ingentes cantidades de inversión económica para crear nuevas formas de entender e imaginar la educación e intervenir en ella, como si fuera un nuevo nicho de mercado y de expansión del capitalismo. Y de hecho lo que nos dicen estos lobbies de la Big Tech, este negocio tecnológico, es que nos generan cada vez más dependencia tecnológica de esas multinacionales privadas, condicionando o incluso dictando no solo la agenda gubernamental de la pedagogía educativa, sino la propia identidad de los docentes. Es que muchos edudocentes, como se llaman a sí mismos, se han incorporado a este tsunami entusiasmados e incluyen en los perfiles que ponen en las redes sociales sus certificaciones corporativas digitales como profesores EdTech. Es decir, se convierten en embajadores de las marcas como si fueran agentes comerciales de las mismas, buscando convencer al resto de los compañeros para involucrarse en participar sumisamente en este nuevo proceso de privatización, control y adoctrinamiento de marca tecnológica. Pero yo creo que lo que está detrás de esto es esto que planteaba hace un momento, de que toda tecnología digital lleva implícita una ideología y los medios tecnológicos tienen dueños e intereses corporativos. En definitiva, yo creo que estamos haciendo una dejación absolutamente arriesgada y absolutamente con unas consecuencias brutales, dejar en manos de las plataformas hegemónicas la información del alumnado. Hemos dejado morir las plataformas de código abierto y públicas construidas por el profesorado y las comunidades educativas. Yo recuerdo todavía de Guadalínez en Andalucía o la de la región de Extremadura, pero se dejó de financiar. Y entonces lo que de alguna forma quieren estas plataformas digitales, este capitalismo digital, es el dominio y el control de las últimas fronteras que le quedan por conquistar, que es nuestra información en forma de datos para predecir comportamientos. Y pensemos que esto es un bien común y esencial, porque estos datos que extraen y venden las Big Tech, los nuevos terratenientes neofeudales de la nueva economía digital, que siguen con esa centenaria lógica extractivista, capitalista y colonial de extraer y acumular el oro del siglo XXI, nuestra información, es que se están haciendo con el control de nuestra soberanía digital. Porque Google y Microsoft ponen tantas facilidades a todos los centros educativos del mundo para que estas sean las primeras herramientas con las cuales los niños y niñas trabajen, porque están creando consumidores. Y los estudiantes, si desde temprana edad se acostumbran a sus entornos diseñados desde Silicon Valley y aprenden con ello las habilidades requeridas para el futuro mercado digital y para el consumo de sus productos, lo que están aprendiendo es a utilizar sus herramientas en vez de aprender a escribir un documento. Es que el negocio somos nosotros. Esto es lo que ocultan, que tras estos proyectos lo que se esconde es una excusa para extraer información del alumnado, con el fin de convertir a los colegios en macrogranjas extractivistas de datos e información comercializable sobre unos clientes presentes y futuros a los que se quiere fidelizar, y donde el sector de las aseguradoras, las finanzas, los préstamos bancarios van a tener condiciones idílicas para especular y apostar sobre las perspectivas futuras de cualquier niño o niña de cualquier escuela. La era digital se ha convertido
de esta forma, y lo estamos dejando que se convierta así, en otro capítulo más de la historia del capitalismo, que ha mercantilizado con afán de lucro la experiencia humana, traduciendo los comportamientos a datos para a partir de ello realizar predicciones que se compran y se venden. Así que lo que estamos viendo es que el corsario tecnológico que coloque más de sus aplicaciones en el mercado de la educación personalizada de los colegios va a tener la mejor fuente de extracción y recopilación de información y de datos, de tendencias y deseos detectados con algoritmos de inteligencia artificial que van a registrar la actividad de cada alumno y alumna para educar y fidelizar a la futura generación de consumidores. Es que este es el nuevo oro negro del siglo XXI, una mercancía prácticamente inagotable en la enseñanza obligatoria. Y esto es el problema que nos tenemos que plantear, porque solo algunos centros han optado por correo electrónico Zimbra o por la plataforma de enseñanza Moodle o por el almacenamiento de documentos, por ejemplo, en Nextcloud. Es decir, todo esto de software libre para tratar de lograr una autonomía digital, ¿no?, de los centros. Pero es que el alumnado y el profesorado nos dicen que se sienten extraños porque ya están familiarizados con las aplicaciones de los gigantes tecnológicos. Por eso digo, y por eso sacamos este libro de soberanía digital educativa, porque estamos dejando nuestra soberanía digital un bien común esencial, porque ya no nos comunicamos solo analógicamente, sino tal como lo estamos haciendo ahora a través de los medios digitales. Lo estamos dejando en manos de estos nuevos terratenientes neofeudales que han descubierto ese nuevo oro negro de este siglo y que están convirtiendo realmente los colegios en macrogranjas extractivistas de datos de los menores y toda la comunidad educativa. Ante eso, habría dos opciones claras. Una, prohibir la presencia de estas infraestructuras de control en los centros públicos, o poner bajo gestión democrática todas esas infraestructuras. ¿Tú parece que abogas por esta segunda opción, ¿no? El poner bajo control democrático todas estas nuevas tecnologías? ¿Cómo sería eso posible? Porque, claro, mientras estén en manos de quienes están, un poco difícil. En tu propuesta de educación, ¿qué papel jugaría esta alta tecnología? Si es que jugaría alguno. Que en el libro ya dejas ver que sí, que hay posibilidades de una gestión democrática de todas esas tecnologías. Y en segundo lugar, quería preguntarte que, claro, tu propuesta de educación pasa por prepararnos para la desaparición de esas mismas tecnologías, pues por cuestiones de límites energéticos, y que a corto plazo pues es muy posible que vayan encareciéndose y a largo plazo ya desapareciendo. Entonces, claro, si tu propuesta educativa, por un lado, consiste en preparar para esa pérdida de energía, de esclavos energéticos per cápita que se nos avecina, queramos o no, es una imposición que tiene más que ver con la dinámica de fluidos que con la economía. Si tu propuesta de educación pasa por eso, es un punto fuerte de la propuesta tuya, el prepararnos mentalmente y a nivel de la imaginación y a nivel mítico y a todos los niveles. Si tu propuesta de educación pasa por prepararnos para ese futuro con una tecnología diferente, sustentada en mucha menos energía, claro, ¿qué papel jugaría precisamente la propia tecnología en la educación actual? Vale. La primera cuestión es que prohibir no educa. Esa es una máxima fundamental. Entonces, ciertamente la tecnología ha venido para quedarse y la tecnología es un elemento consustancial al desarrollo de la especie humana desde la primera rueda o desde el primer elemento tecnológico que hemos introducido como ayuda en nuestro desarrollo. Otra cosa es que efectivamente lo que sí tenemos es que acoplarnos a los límites energéticos que tiene el planeta y que debemos reducir nuestro consumo energético, no solo de energía, sino del consumo hídrico que necesitamos para mantener todo eso que se llama metafóricamente nube, pero que de lo que disfraza son miles, millones de servidores enterrados en desiertos que necesitan refrigeración y agua constante para reducir el calor que produce ese hiperconsumo energético que cada vez hay mayor demanda. Efectivamente, tiene que ver con esto del decrecimiento, pero eso voy en segundo lugar. ¿Qué alternativas? Es decir, ¿qué hacer, no? Siempre es una de las cuestiones básicas que planteaba Vladimir Ilich alias Lenin, ¿no?
no se trata solo de reflexionar sobre el mundo, que diría Carlos Marx, sino de cambiarlo. Yo creo que ante el imprescindible y necesario uso de la tecnología digital en el espacio educativo público, yo creo que debemos ampliar la esfera digital pública libre de codificación y de mercantilización, es decir, la reapropiación de los datos por parte de los usuarios e indagar en modalidades de construcción de los comunes, ¿no?, de los bienes comunales, de las prácticas de creación y recreación de lo común. Ciertamente las tecnologías, como digo, son un recurso y un apoyo en la educación, pero deben estar en manos de la comunidad educativa y de la comunidad social, no al servicio del beneficio de los accionistas del oligopolio tecnológico. De ahí que yo sí que abogo por recuperar e impulsar las plataformas de código abierto y públicas construidas por el profesorado y las comunidades educativas, para lograr una progresiva autonomía digital de los centros educativos, rompiendo el monopolio privado de las aplicaciones de los gigantes tecnológicos, como ya están haciendo en diferentes centros y universidades. Por ejemplo, en Cataluña, Xnet ha sido muy conocida en ese sentido, y lo que necesita es voluntad política y apoyo financiero, lógicamente desde lo público. Pero a la vez, creo que hay que iniciar procesos de alfabetización digital crítica para que nuestros estudiantes y la comunidad educativa sean conscientes de los desafíos a sus derechos digitales, así como para plantear, de alguna forma, motivarles y darles las habilidades suficientes para reclamarlos y para ayudarles a resistir los aspectos más generalizados de la vigilancia de datos y de la elaboración de perfiles comerciales, porque lo que está en juego es la soberanía tecnológica, que es una de las cuestiones de las que muy pocas veces se habla. En definitiva, si Internet, si la comunicación digital se ha convertido en un bien esencial para la especie humana, como lo son claramente, debería, como dice Naomi Klein, tratarse de un bien común de utilidad pública sin fines de lucro, por lo que es necesaria una apuesta estratégica desde los poderes públicos por una red global pública que recupere esa soberanía digital y evite las diferentes brechas digitales. La desconexión rural, el precio de acceso, la actualización de programas, la obsolescencia programada, bien sea que puede ser las dos o simultáneamente las dos alternativas, creando una red alternativa y mucho mejor que la actual, o bien sea nacionalizando la que hay al servicio del bien común. Es decir, yo lo que propongo es avanzar hacia el socialismo digital democrático que proponen autores como Mason o Morozov, es decir, tomar medidas normativas, si se tiene voluntad política para ello, a nivel mundial, a nivel nacional y a nivel local de los ayuntamientos y de los centros, para recuperar nuestra soberanía digital y tecnológica. Por eso, habría que empezar cuanto antes por socializar la nube y desarrollar infraestructuras digitales públicas, es decir, como diría el viejo Carlos Marx, tomar estos nuevos medios de producción digital y ponerlos en manos del común, para avanzar hacia la socialización de los datos y hacia la democracia digital como bienes públicos esenciales. Esto es un elemento que a mí me parece fundamental. Pero a la vez, todo esto tiene que ver también con lo que significa el modelo tecnológico que se está generando, sobre todo con la inteligencia artificial, que conlleva unos riesgos brutales para el planeta, en lo que significa todo el tema energético. Y claro, yo sí que creo que tenemos que plantearnos hacia qué modelo vamos y cómo entender la energía. El decrecimiento, si algo tiene claro, es que tenemos que enseñar a vivir más simplemente para que los demás simplemente puedan vivir. Esta frase que se le atribuye a Gandhi tiene que ver con este modelo de construcción del capitalismo depredador implantado y normalizado en el modelo social, porque es que tenemos que decir que cuando se hacen recientemente cumbres de cambio climático, lo que se ve es que no hay voluntad política para plantearse y replantearse este modelo.
porque a pesar de que los científicos del clima reiteran que en 2024 ya se había alcanzado 1,5 centígrados por encima de las temperaturas preindustriales, pues es que el Acuerdo de París decía no superar este límite a finales de siglo, y hasta la ONU critica la preocupante falta de progreso de estas cumbres, que además nos hablan siempre de un crecimiento verde. Lo que se trata no es de hacer coches verdes, es dejar de hacer coches. Por eso el libro que publiqué sobre pedagogía del decrecimiento, pero es que su subtítulo es la esencia de lo que sería esta educación en y para el decrecimiento. Es educar para superar el capitalismo y aprender a vivir de forma justa con lo necesario. Porque lo que sí tenemos claro, al menos son cuestiones básicas, que no es posible el crecimiento continuo en un planeta limitado. Y siempre me dice, no, pero es que habrá alguna solución tecnológica, que es que la economía del crecimiento del actual sistema capitalista, sustentado en la ideología neoliberal, lejos de producir bienestar y satisfacción de las necesidades para toda la humanidad, lo que ha conseguido es, según el último informe de Oxfam Intermón, una sociedad del 1,95. Es decir, que unos pocos cada vez menos sean muchísimos más ricos y han acaparado ese 1%, el 95% de las riquezas del planeta, mientras que la mayoría de las personas del mundo se precipitan en el abismo de la pobreza, la explotación y la miseria. Y es que al mismo tiempo el planeta es esquilmado, es saqueado en sus recursos limitados y empujado hacia una catástrofe ecológica que pone en serio peligro no solo la vida sobre la Tierra, con el aumento de las temperaturas, la extinción de 30.000 especies al año, o que se haya convertido la biosfera en un laboratorio de alto riesgo y se haya rebasado todos los picos, incluido el del petróleo o el recalentamiento de los mares. Es decir, que se han cruzado ya en unos puntos críticos, los llamados tipping points. Es que también se pone en peligro la supervivencia de las futuras generaciones. Por eso, aunque nos refugiemos en creencias y teologías religiosas sobre soluciones mágicas de habitar otros mundos, que nos dice Elon Musk, o de energías inagotables con el hidrógeno verde que nunca llega, lo cierto es que la energía fotovoltaica y del viento no es capaz de sustituir el actual modelo de consumo masivo de petróleo, gas y carbón, y cada vez además se demanda más energía, porque es que cada algoritmo, cada procesamiento, cada elemento nuevo de aprendizaje de la inteligencia artificial significa un montón de energía más. Y es que las energías renovables, incluso cuando se dice, bueno, pero es que ahora hay paneles fotovoltaicos y aquí en la zona del Bierzo estamos haciendo una comunidad energética, la primera comunidad energética autogestionada por el pueblo, que además se ha metido todo el pueblo en desarrollarla sin instituciones públicas que tiren para adelante, ni empresas que eso, sino desde la propia población. Bueno, pero es que son conscientes y somos conscientes de que estas energías renovables dependen también de materiales que no son renovables. El litio, el reciclado es poquísimo, el níquel, el cobalto, otros minerales y tierras raras. Y es que además también tienen consecuencias medioambientales y territoriales, porque todos los residuos obsoletos de esas instalaciones verdes, provenientes sobre todo de macropolígonos fotovoltaicos, de las gigantescas turbinas eólicas, ¿a dónde van? ¿A dónde van esas? Eso, lo que estamos haciendo es escondiéndolo bajo la alfombra en África o las fosas marianas, porque las tasas de reciclado de muchos de todos esos materiales verdes son terriblemente bajas. El litio, menos del 1%. En definitiva, lo que nos tenemos que plantear es que tenemos que optar por capitalismo o vida. Como explica Yayo Herrero o Carlos Taibo, las diversas manifestaciones de esta crisis global tienen una raíz común, el capitalismo. La emergencia climática y ecológica es el síntoma, pero la enfermedad es el capitalismo. Por eso vuelvo al inicio de cuando empezamos la entrevista a decir justamente que el problema de fondo es el modelo social que todo el mundo admitimos como algo normal, y es una barbarie. Y lo más preocupante es que todo el mundo lo sabe,
que todos y todas somos conscientes de una forma o de otra que la humanidad corre hacia el precipicio con nuestro actual modo de vida basado en el aumento del crecimiento de la producción y el consumo, basado en el agotamiento de los recursos y el deterioro de los ecosistemas, la contaminación de las tierras, las aguas y el aire. Sabemos que únicamente la ruptura con el sistema capitalista, con su consumo y su productivismo, puede evitar la catástrofe, pero nos negamos a asumirlo porque este capitalismo y la ideología neoliberal que lo alimenta han colonizado incluso nuestro imaginario mental y utópico. Y por eso digo que el decrecimiento presenta una enmienda a la totalidad del sistema económico, social y mental del capitalismo. Aboga por una sociedad socialmente justa y ecológicamente sostenible. Y esto es lo que planteamos en definitiva en este libro de Pedagogía del Decrecimiento. Pero esa red global, aunque pudiera nacionalizarse, aunque pudiera pasar a estar bajo el control estatal, no podemos obviar que esa red global se sustenta en unas estructuras físicas costosísimas. Por ejemplo, Internet depende de una red complejísima de cables terrestres y submarinos que son extremadamente caros de instalar y de mantener, o que por ejemplo, los famosos data centers dependen de una cantidad inmensa de energía para mantenerles activos. Estamos hablando de que directa o indirectamente toda esa red global depende de la industria pesada. Y eso en términos ecológicos pues es bastante destructivo. ¿No crees que seguiría siendo nociva en términos ecológicos? Pues por todo el consumo energético, el consumo de combustibles fósiles y de transportes de mercancías que requiere, y que también sería nociva en términos sociales, porque estamos viendo que este nuevo extractivismo neocolonial, del que depende esta alta tecnología, no hace más que ocupar y destruir territorios públicos y comunales, arrebatándoselo a muchas comunidades indígenas y muchas comunidades rurales, tanto de las periferias como del norte global. Entonces, aunque esa red global pudiera nacionalizarse y gestionarse de forma democrática y todo eso, no hay que olvidar que habría un aspecto altamente nocivo en ellas, ¿no? Pues no, por una sencilla razón, con una palabra clave, que se denomina planificación. Es decir, si desde lo público, desde lo común, planificamos, es decir, preveemos aquello que queremos hacer y lo planificamos en función del bien común, tenemos que tener en cuenta todos estos elementos. Es decir, planificar significa un cambio de mentalidad colectiva y personal. Por eso es tan importante lo que hacemos en la educación. Y en este sentido la planificación tiene un papel crucial, porque enseña otra forma de mirar el planeta, las relaciones con los demás y la vida desde el bien común y los derechos humanos, la solidaridad y el apoyo mutuo, asumiendo la interdependencia y la ecodependencia que nos caracteriza como especie y como ecosistema. Y por lo tanto se trata de planificar un modelo de decrecimiento, porque el decrecimiento está llegando sí o sí y tenemos solo dos opciones: o asumir que aquí sálvese el que pueda en el modelo del ecofascismo, y entonces que como va a llegar, lo que vamos a hacer es lo que están haciendo los hiperricos, que es apropiándose de zonas donde van a poder seguir subsistiendo con su modelo de vida y siguiendo teniendo los privilegios que tienen, o bien planificamos el decrecimiento para que de alguna forma repartamos de forma justa los recursos, que era lo primero que se estudiaba en economía antes de que ahora en las facultades de economía lo primero que se estudie sea el modelo de cómo especular, de cómo ganar más dinero, de cómo rentabilizar a los demás para obtener beneficios económicos para los accionistas. Antes se explicaba que esta bola en la que vivimos, este planeta, tiene unos recursos
cómo la ciencia de la economía lo que buscaba era cómo repartirlo de forma justa. Y para eso lo que se tiene que hacer es planificar. Y planificar significa, claro, todo un proceso de trabajo, no solo desde la economía, sino desde el modelo social. Y claro, si tú dices, es que el PIB, no, pero es que hay otros muchos indicadores de lo que es el bienestar de la especie y de la naturaleza. Y hay que educar en desnormalizar el deseo y el consumo como forma de realización y de felicidad. Y hay que educar en una ciudadanía consciente y capaz de comprometerse justamente con eso que se planifica, la justicia ecosocial, la igualdad, el cuidado de los demás, del planeta. Esto es, claro, en algunos casos dices, podrá haber errores, pero al menos la finalidad con la que planificamos desde ese control democrático y gestionado colectivamente es porque solo tenemos este planeta. Por eso es una tarea que tiene que responsabilizarse toda la sociedad. Y siempre decimos en educación que para educar a uno solo de sus miembros necesitamos a toda la tribu. Por eso hay que educar para el decrecimiento y en el decrecimiento. Por eso hay que planificar para el decrecimiento y planificar en el decrecimiento progresivamente. Por eso digo que todo esto que planteas son riesgos, pero solo pueden ser abordados desde una planificación conjunta y sabiendo que además es el futuro que nos aguarda, lo queramos o no, porque el planeta no da más de sí. Y ahondando más en el aspecto propositivo del libro, la escuela del capitalismo moderno es la escuela del Estado capitalista moderno. Ya sabemos que el Estado es una herramienta al servicio de la clase dominante para ejercer su dominación. Te pregunto, mientras el capitalismo no sea abolido, ¿es posible desde el Estado actual poder implementar un currículo que se opone claramente a la tecnolatría, a todo esto que has comentado, un currículo que pone sobre la mesa pues la cuestión ecológica, la cuestión energética, la cuestión de la explotación, la cuestión ecofeminista? ¿Es posible que el capitalismo permitiese que los gestores del desastre desde el Estado implementaran un currículo así? Y esto te lo pregunto porque Carlos Taibo, al final, en el epílogo del libro, cuando habla de algunas de las dudas que plantea tu libro, él comenta que, claro, tú hablas de Estado democrático, para él es un oxímoron, porque el Estado pues, no deja de ser una herramienta al servicio de los dueños del cortijo. Entonces, la pregunta que te quería hacer, si realmente sería viable que en el contexto actual se pueda implementar un currículo así, que yo lo veo más utópico que la propia abolición del Estado. Bueno, de hecho se está haciendo. El tema es, otra cosa es que sea el modelo que se plantea. Es verdad que la ley actual, como son cuestiones que, simplemente son modelos estos que se venden de transición justa, de capitalismo verde, de este modelo de los objetivos del desarrollo sostenible, que sigue siendo, eso sí que es un oxímoron, bueno, pues en el fondo no lo cuestiona. Pero como modelo, que sea justamente superar el capitalismo, es muy difícil mientras la clase trabajadora no tome el Estado y cambie radicalmente el modelo de escuela y de educación, ciertamente. Pero hay cosas que se están haciendo y hay muchísimos ejemplos. Por ejemplo, se está investigando en la escuela sobre la policrisis actual, la energética, la climática, la ecosistémica, la de cuidados, y se está abandonando en centros progresivamente el libro de texto como herramienta única de trabajo en el aula y se implementa un saber con fuentes de información diversas y que además requiere del alumnado un trabajo de contraste y la confirmación que a su nivel pueda realizar de alguna forma para formar una conciencia crítica como futuros ciudadanos y ciudadanas. Y entonces, bueno, pues se trabaja en bibliotecas de aula, recursos en las redes sociales, fuentes críticas de saber alternativas y claro, aquí muchos de los elementos son materiales de software libre, obras con licencia Creative Commons, pues de alguna forma generan trabajo en grupo para generar soluciones colectivas de gran valor para su contexto social. O, por ejemplo,
Hay centros que se plantean, uno es verdad que ha tenido un montón de premios con el que estamos trabajando, que es además de ecología, ciertamente, y de decrecimiento, y ahí sí que es un elemento que nos parece interesante. Quiero decir, que son experiencias que se están desarrollando. Claro, que tienen que ser coherentes entre las formas de enseñar y los valores que se quieren transmitir, porque sería absurdo querer construir una sociedad decreciente si las clases y si el trabajo en el centro no es coherente. Ahí yo creo que desde propuestas para fomentar en el alumnado una mayor participación en las tareas de cuidados de la vida, por ejemplo, para ese bien vivir, ¿no? La verdadera riqueza, bueno, pues se esconde en la salud de las personas, en los ecosistemas, en el cuidado, en nuestras relaciones sociales, de manera que vivamos nuestra relación también con el planeta, conociendo los procesos vitales, los ecosistemas cercanos, aprendernos a cuidarnos y a cuidar a los otros, a crear relaciones sanas con los demás, a solucionar los conflictos de forma positiva, a compartir. Bueno, pues estos son aprendizajes básicos que se están realizando y que realmente van en esa línea. Actualmente en nuestro entorno, de hecho, la actitud más generalizada con los estudiantes suele ser muy paternalista. Se les da todo hecho, se les lleva en coche al instituto, se les prepara el almuerzo, la ropa, su colaboración en las tareas de casa es escasa. Entonces, claro, y el alumnado llega incluso al centro educativo y se encuentran los servicios a punto, la calefacción enchufada, las aulas limpias, y en algunos casos no se dan ni cuenta de que si suben las persianas la clase se convierte en un lugar mucho más agradable. El aula, por eso, no se siente como un lugar común a la vez que propio, y por lo tanto no se cuida. Bueno, pues abordar el tema de los cuidados en los centros educativos es un elemento que se está desarrollando en centros y que se trabaja además desde muy diferentes perspectivas. El cuidado del propio edificio, desde aprender a hacer pequeños arreglos en el edificio, contribuir al mantenimiento, trabajar para convertirlo en un espacio más agradable para todos, hasta el cuidado del propio cuerpo. Trabajar la autonomía personal, el autoconocimiento, aprender a escuchar, el reconocer determinadas enfermedades, los propios síntomas del cuerpo, el conocimiento de remedios básicos, de hábitos de salud, de capacidad de preparar alimento, la autonomía frente a también todo el tema de la medicina industrial, el cuestionamiento de la excesiva medicalización actual, pero también el cuidado de las relaciones sociales y emocionales en las distintas personas que forman la comunidad educativa. No es solo el profesorado, el alumnado, es que también está el personal y el personal de servicios y la gente a la entrada y la salida, o fomentar la participación de los dos sexos en los trabajos de cuidado, visibilizar el trabajo que el mundo realiza las mujeres en tareas relacionadas con los cuidados de la vida y que son minusvaloradas. Bueno, pues empezar a trabajar también con los chicos. ¿Qué hacemos nosotros? Y organizar el aula con criterios de equidad, asignando los trabajos sin perpetuar los roles de géneros. Es decir, yo creo que hay muchas cosas que se están trabajando en este sentido en la escuela, pero también, imagínate, ya dando un paso más allá, y es en nuestro contexto, la educación vinculada al territorio. Ya no hablo de las materias o de los contenidos, sino de cómo plantear esto, la educación vinculada al territorio, porque para la supervivencia de la especie humana es necesario comprender que somos parte del ecosistema y que debemos situarnos en una perspectiva menos antropocéntrica en la naturaleza. Y que cada día además se pierden saberes ancestrales que han permitido durante siglos la convivencia en armonía con nuestro entorno, utilizando adecuadamente los recursos naturales. Y estos saberes vinculados a la tierra, yo creo que son imprescindibles, y podemos hacer que la escuela sea un lugar donde recuperarlos a través de la participación de personas cuyos oficios, de hecho, están casi en peligro de extinción, pero también con el huerto escolar, con talleres artesanales y de reparación, recrear patios verdes inclusivos, los parques temáticos, de alguna forma. Lo que tenemos es que conectar a nuestra infancia carente de sol, agua y tierra, y darles además tiempo para jugar en estos espacios, experiencias necesarias que además les vinculan con el territorio. Y tener tiempo y espacio incluso para la espontaneidad, la risa, el juego también es importante si queremos que la escuela esté viva y que tenga significado. Y claro, para eso
es necesario fomentar el conocimiento de nuestro entorno y la búsqueda de prácticas que permitan una convivencia adecuada con el medio. Y desde la escuela yo creo que se están desarrollando muchos trabajos de profesorado, de comunidades educativas y también vinculados a la propia investigación sobre la práctica docente en esta línea, que yo creo que adquieren mayor relevancia si cabe para introducir en el aula la idea de un nuevo modelo de crecimiento. Taibó también advierte al final en el epílogo a tu libro, advierte de otro peligro que es, claro, el riesgo de que el Estado pues siga siendo una herramienta de control, aun incluyendo ese currículo transversal que tiene en cuenta el enfoque decrecentista. ¿Qué hacemos con el riesgo de que se convierta, o siga siendo, porque actualmente lo es, pero que aún así siga siendo una herramienta de control y de vigilancia del alumnado? Pues tomar el Estado. Lo que tenemos que hacer es tomar el Estado. Claro, si el Estado lo han tomado las clases capitalistas, porque ellos tienen muy claro, como decía Warren Buffett, lucha de clases, claro que hay lucha de clases y nuestra clase la va ganando por goleada, porque nosotros hemos abandonado la idea de clase social y hemos abandonado la idea de lucha de clases, que es lo que estamos viviendo actualmente con estos informes que nos presentan periódicamente de la sociedad, que primero era del 1,30, después del 1,70, después del 1,75, ahora del 1,95, y dicen, mira, los hiperricos cada vez se hacen más hiperricos, ellos lo tienen claro, pero nosotros no. Y entonces, si los valores de la clase dominante son asumidas por la clase dominada, no se necesita tanques de ocupación, como decía Gramsci. Entonces, lo que tenemos es que descolonizar nuestro imaginario de ese modelo de clase ya no trabajadora, sino clase media aspiracional, que aspira a llegar a ser y estar en la parte de arriba con esa ideología de la meritocracia que nos venden a través de la lotería, que dicen, oye, no, todo el mundo cuando dice, si me toca yo lo reparto con todo el mundo, pero lo que estás es jugando a pasar a la parte de arriba. Esto es lo que nos promete la meritocracia, que algunos llegarán arriba, pero nunca cuestiona el arriba y el abajo. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es tomar justamente no solo los medios de producción, sino el control del Estado para que sea un Estado realmente democrático. Y esto se trabaja, yo creo, desde el aula, desde lo que hacemos en nuestras aulas. Una pedagogía de la desobediencia crítica y cívica frente al sistema injusto que promueve el neofascismo, el neoliberalismo y el capitalismo. Yo creo que no podemos seguir siendo indiferentes ni obedientes ante un modelo social, económico, ideológico, político y educativo que justifique, conduce a la desigualdad, la insolidaridad y el egoísmo brutal, al saqueo del bien común, al ecocidio del planeta, que mantiene el machismo, el odio, la intolerancia y el fascismo. Como dice Howard Zinn, la desobediencia civil no es nuestro problema. Nuestro problema es la obediencia civil. Nuestro problema es que multitud de personas en todo el mundo han obedecido los dictados de los líderes de sus gobiernos y han ido a la guerra, donde millones se han muerto por causa de esa obediencia, como está pasando en el genocidio de Palestina, en el de Sudán, en el bombardeo de Yemen permanente, en lo que está. Nuestro problema, dice Zinn, es que en todo el mundo la gente es obediente ante la pobreza y el hambre, ante la estupidez, la guerra y la crueldad. Nuestro problema es que la gente es obediente mientras las cárceles están llenas de ladronzuelos y los grandes ladrones rigen el mundo. Este es nuestro problema. Por eso yo creo en una pedagogía radicalmente democrática que convierta a nuestros centros en auténticas escuelas de democracia y que ayude a nuestro alumnado a que no sea simplemente un consejo escolar donde cuando llegan ya todo el pescado está vendido, como dicen ellos, porque ya se han puesto de acuerdo y no pueden tomar realmente decisiones, sino que la escuela sea una práctica comprometida con la democracia, que se oriente también a la formación de ciudadanía crítica, que sea capaz de defender una democracia radical, una democracia participativa real, practicándola comunitariamente. Si no, es muy difícil que avancemos en un modelo planificado de crecimiento.
un modelo que descolonice el imaginario dominante del crecimiento ilimitado en esta edad del colapso, y que lo que proponemos en el fondo es reducir el uso excesivo de recursos y energía, no solo de hacer un modelo verde, sino reducir el consumo, pero reducir también la desigualdad. No se trata de vivir todos en la miseria ni renunciar a las conquistas de la ciencia y la técnica, sino aprender a vivir mejor con menos. Implementar esa filosofía de la simplicidad, de una vida sobria, para aprender a reducir y limitar deseos, pero también a veces muchas necesidades, porque hay que educar en la igualdad y la justicia social. Pasando de ese modelo que nos venden de objetivos del desarrollo y pobreza cero, que es falso, a el objetivo imprescindible de riqueza cero. Cuando les planteo esto a mi alumnado de que lo que hay que hacer son campañas de riqueza cero y convencer a la población de efectivamente que la riqueza no es la finalidad y debe ser erradicada, me dice, ¿y entonces por qué me motivaría yo? Esto es el problema que tenemos, esta colonización del imaginario, donde la mayoría de la gente ha normalizado la barbarie y la injusticia en la que vive y trata de sobrevivir ella individualmente. Mientras no nos organicemos colectivamente y tomemos el poder y realmente los valores de la clase trabajadora pasen a ser los que tiene el Estado, difícilmente podremos cambiar las cosas. Y bueno, supongamos que los trabajadores tomamos el Estado. ¿Este currículo decrecentista sería diseñado desde Madrid de forma centralizada vía Real Decreto, o abogas por que se diseñase pues localmente, ajustándose a cada territorio, pues que las asociaciones de vecinos de cada comarca o de cada pedanía pues adapten o diseñen un currículo ajustado a sus necesidades, ¿no? y a sus deseos también? ¿Qué forma adoptaría ese currículo? Yo creo que a Sócrates no le mandaban el currículum desde el centro de Grecia, ni siquiera desde el Partenón. Yo sí que creo que tenemos que cambiar la mentalidad sobre lo que es el currículum. El currículum debería ser un currículum de saberes fundamentales y vinculados con la vida. La escuela no puede ser solamente un espacio en el que se transmiten contenidos académicos vitalmente indiferentes que se aprenden para aprobar los exámenes y se olvidan después, y que orienta esos contenidos en función de la preparación para el futuro mercado laboral como actualmente. Por ejemplo, imaginémonos que está un profesor con un grupo de alumnas y alumnos y dice: os voy a explicar la historia de España desde el golpe de Estado de los militares apoyados por la oligarquía y por la jerarquía católica de ese momento. Y desde ese análisis vamos a ver las causas, de dónde venía esto, la reforma agraria, la Segunda República y los derechos de las mujeres, por qué tanta población no sabía ni leer ni escribir siquiera, y cómo todo esto, cuando se trata de cambiar los privilegios de la clase dominante, entonces estos sacan a los perros del fascismo y dan un golpe de Estado. Es decir, analizar el presente para comprender el pasado es una forma que puede ser interesante. Dices, ¿y si comenzamos la historia de España por la historia reciente, a la que no se suele llegar o se pasa de puntillas? ¿Y si convertimos las asignaturas en los problemas esenciales y desafiantes actuales para en torno a ellos articular los aprendizajes instrumentales? Por ejemplo, la lengua, las matemáticas, que son aprendizajes instrumentales al final. La lengua es para aprender a comunicarte, la lengua es para aprender a redactar, a entender un texto, a comprender y relacionarte. Las matemáticas es para calcular, para entender la racionalidad de la música que hay detrás, el conocimiento del... Si en vez de lengua, matemáticas, conocimiento del medio, música, educación física, transformamos en asignaturas la ecología, el decrecimiento, la convivencia, la igualdad, la justicia, la interculturalidad, la salud y la calidad de vida, la educación afectivo-sexual, el cuidado del otro, la ciudadanía, la cooperación, la solidaridad, como proponían ya
en los años 90 algunos movimientos de renovación pedagógica y trabajamos de forma cooperativa desde un planteamiento global e interdisciplinar que conecte las escuelas con la realidad cotidiana y los problemas sociales de su alumnado y de su contexto para dar soluciones reales a problemas que están viviendo. Y en torno a estas asignaturas de ecología, de convivencia, de igualdad o materias en torno a ellas, desarrollamos los aprendizajes instrumentales de la lengua, de las matemáticas, de la música, que esos aprendizajes instrumentales entonces sí que tendrían sentido, serían funcionales y servirían realmente no tanto para pasar un examen y olvidarse luego, sino para saber enfrentarse al mundo, comprenderlo y actuar en él, construyendo ciudadanía, que es la finalidad esencial de la educación. Esto es un modelo donde, claro, además del currículum, se evaluaría democráticamente, trabajando desde la pedagogía del error, donde el error se convierte en una oportunidad de aprendizaje, no únicamente en una ocasión para ser sancionado o calificado negativamente, una oportunidad para explicar cuál ha sido el error y enseñar alternativas que ayuden a comprender los fallos y además abrir nuevas formas de abordar los problemas, superando las dificultades detectadas, que es como avanza así la ciencia. Y enfocar la evaluación como forma de mejora de todo el sistema educativo, es decir, hay que evaluar también al profesorado y hay que evaluar a la administración educativa. Frente a la evaluación reducida a exámenes como forma de control y aprendizaje, sobre todo a través de la presión y el disciplinamiento, si os portáis mal os pongo examen, hemos de recuperar su sentido original como una herramienta de mejora de todo el proceso y el sistema de enseñanza y aprendizaje, porque la evaluación es un proceso integral cuya finalidad es dar información a todos los participantes en el proceso educativo, al alumnado, por supuesto, pero también al profesorado, a la comunidad educativa y a la administración, que les ayude a mejorar todo el proceso de enseñanza y de aprendizaje. Por eso yo digo siempre que debemos salir del régimen PISA, que se ha convertido en un inmenso dispositivo de control que está imponiendo un gobierno en la distancia sobre las escuelas, presionándolas para que se ajusten a una carrera competitiva al servicio de los resultados exigidos externamente por los organismos económicos que patrocinan estas evaluaciones estandarizadas, que son, por cierto, organismos económicos, la OCDE, la OMC, y de alguna forma lo que tenemos que hacer es cambiar también las prioridades del profesorado, que se ve obligado a centrarse en buscar la forma de obtener resultados en esas pruebas estandarizadas, dedicando el tiempo a preparar lo que le piden las pruebas. Es como ahora si el buen centro o el buen docente fuera el que genera buenos resultados conforme a PISA, reduciendo la imaginación colectiva en torno a lo que es o debe ser la educación, transformando de alguna forma el deseo de aprender en afán de aprobar. En consecuencia, para educar para el decrecimiento, habría que reconstruir el currículo educativo en dos sentidos. Por un lado, revisar y reformular el significado de los contenidos tradicionales en clave decrecentista y, por otro, darle prioridad y centrarlo en contenidos que supongan un mejor ajuste de la actividad humana a los ciclos y flujos de la biosfera. Un currículo que ayude a capacitar al alumnado para entender, comprender, adaptarse y asumir el decrecimiento como modelo y práctica de la vida personal y colectiva. Un currículo que visualice la crisis ecológica y sus verdaderas responsabilidades, las políticas de producción y transporte, la agroindustria, las reglas del mercado, las multinacionales, los medios de comunicación, el consumo irresponsable, el capitalismo y la ideología neoliberal, que relacione el deterioro ecológico con el crecimiento económico, que nombre al desarrollo como destrucción y muestre que las bases de la riqueza de la vida se fundamentan en el territorio y su capacidad para mantener la vida y no en los indicadores monetarios, que introduzca el concepto de límite y que explique sus consecuencias, que desplace la visión economicista de la vida y de la historia a otra visión centrada en la riqueza ecológica. Un currículo intercultural e inclusivo que repiense los contenidos desde otras ópticas no contempladas, integrando visiones y puntos de vista olvidados, silenciados, ocultados, reencontrando el sentido de los límites y el justo valor de las cosas, de la naturaleza y de la vida. En el libro describes muy nítidamente en qué consistiría el currículo transversal decrecentista que propones
Pero, claro, al ser una propuesta transversal, eso implicaría que todas las asignaturas pues, tuvieran este enfoque de crecentista. Algo similar ya se intentó con la educación ambiental en los años 90, de hacer una educación transversal ambiental, pero bueno, parece que no cuajó. Para un currículo decrecentista que sea transversal, ¿podrías ponernos algunos ejemplos concretos, algunos que no aparezcan en el libro, o alguno que aparezca en el libro si quieres, para que los oyentes pues, y las oyentes pues, se hagan una idea concreta y rocosa de tu propuesta? Pues lo que habría que hacer era suprimir las asignaturas para que fuera transversal realmente. Pero ciertamente hay muchos elementos que se pueden hacer. Por ejemplo, en torno a lo que construimos un patio escolar, el tiempo. Imagínate que hacemos un proyecto donde sentamos a todo el alumnado, al profesorado y a las familias del centro y decidimos diseñar conjuntamente qué patio imaginaríamos para disfrutar el tiempo libre. Por parte de toda la comunidad educativa. Y decide la comunidad educativa que va a quitar el cemento del patio, que va a quitar las vallas del centro. Esto en Suecia les parece inconcebible que haya vallas en los centros y claro, allí el alumnado cuando iba a Suecia, ahora ya ha dejado de pasar, pero entonces decía, no hay vallas en los centros y les preguntaban al profesor, dice, claro, aquí no tenemos miedo de que los niños y niñas se vayan del colegio. Lo cual dice mucho del modelo de formación. Bueno, y deciden quitar las vallas del centro, deciden reconstruirlo desde el mundo de los saberes agrarios, hortícolas, y deciden que en el tiempo libre no van a estar solo jugando a fútbol, que llevamos grabando patios escolares desde hace 15 años, donde sigue siendo el centro del patio el fútbol dichoso, sobre todo protagonizado por niños, aunque alguna niña se incorpora. Es verdad que los niños no se incorporan a saltar la comba, válgame Dios, no vaya a ser que piensen mal del niño, nos dicen, sino que en todo caso son ellas las que se incorporan al fútbol para decir, bueno, pues nosotras también estamos aquí. Pero el problema es que alguien ha diseñado previamente el espacio pintando las canchas, pintando que el cemento va a estar allí porque es como mejor se juega fútbol. Se pintan canchas de fútbol porque se dice, bueno, para la educación física, pero en el fondo ya determina lo que se va a hacer en el recreo, y tiene la escolaridad centrada en torno, el tiempo libre centrado en torno al fútbol, y las chicas suelen estar dando vueltas al patio esquivando los balonazos que surgen frecuentemente. Bueno, pues deciden que eso no va a ser así, que se va a remodelar y entonces que va a estar en conexión con la naturaleza, y se hace todo un proyecto compartido con el entorno social, porque van a colaborar también gente aprovechando pues que hay gente que tiene huertos que están haciendo ahora en las ciudades. Pongo una ciudad porque esto en una zona rural es mucho menos urgente dado la conexión que tiene con la naturaleza, pero imaginémonos una gran ciudad como Ciudad de México, donde hay 22 millones de personas censadas y para salir del centro de la ciudad tienes que andar en coche como mínimo casi hora y media. Bueno, pues imaginemos el centro y se dice, allí se va a generar un espacio. Entonces, claro que hay huertos urbanos y entonces les vamos a pedir que ayuden a los niños y niñas y al propio profesorado a cómo son los tiempos de cosecha, los tiempos de trabajo, los tiempos con el cambio climático ahora y con lo que significa el agua para regar y cómo se puede reciclar el agua que habitualmente se utiliza en los baños para después sacarla
y utilizar en sistemas cíclicos, y además cómo se tiene que repartir esto de forma igualitaria entre chicos y chicas, y además se va a estudiar en conocimiento del medio los tipos de variedades que se están poniendo aquí y cómo se está extinguiendo muchas de ellas, porque ahora los tienen la propiedad de las semillas determinadas multinacionales, y en lengua vamos a trabajar, es decir, yo llegué a clase cuando tenía 15 años, y lo digo porque esto no es nada nuevo. Es decir, no reinventamos la rueda, no descubrimos el sol. Es que yo llegué con 15 años a clase cuando todavía se estudiaba octavo de GB, y llegó la profe de Ciencias Naturales y nos miró a la cara, a los chicos y a las chicas que teníamos 15 años, y lo que vio pues fue la realidad, que lo que nos preocupaba fundamentalmente a los 15 a los 16 años no era aprobar el examen de Ciencias Naturales, sino el sexo. Y dijo, chicos, chicas, este año la asignatura no se va a llamar Ciencias Naturales, se va a llamar Técnicas de aprender a ligar. Y en torno a un interés que teníamos profundamente arraigado, que las chicas, compañeras mías, ya miraban a los 18 años y nosotros nos preocupaba, pero no nos comíamos una rosca, empezamos a trabajar muchos de los elementos de ciencias naturales, el aparato genital masculino, el aparato genital femenino, las gónadas, etcétera, etcétera. Le llegamos a clase de lengua y nos dijo la profesora de lengua, a ver, chicos, ligar no funciona muy bien tirando únicamente de la coleta a la de adelante, lo único que haces es molestarla. Y yo hoy día me sé de memoria poemas de Mario Benedetti, que fue el poeta que yo elegí para retraducir determinados poemas para decirle a otra persona que me gustaba. Llegamos a clase de educación física y el profe de educación física también nos dijo, oyes, poneros de 2 en 2 y vamos a trabajar destrezas y habilidades de coordinación oculomanual y psicomotrices. Y entonces vais a acariciar el uno al otro y el otro al uno para decir cómo les gusta y el cuerpo y conocer el cuerpo. Y claro, yo que me había sentado con Javi enfrente de mí, me caían unos chorretones de sudor por la frente, pero ciertamente al cabo de años me enteré cuando estudiaba pedagogía que esto se llama trabajar por proyectos, que era trabajar conjuntamente en torno a algo que desarrollábamos desde todos los ámbitos del saber. Y yo recuerdo todavía cuando estaba haciendo filosofía y le pregunté en Valladolid a Juan Manuel Almarza, mi profesor de filosofía y lenguaje, que salíamos por la plaza de San Pablo de Valladolid y mirando la fachada de San Pablo le pregunté no sé qué sobre la fachada y él, para explicárnosla, la fachada de San Pablo unió teología, arquitectura, arte, historia, un montón, y yo noté que mi cabeza hacía clic, y que iba uniendo y diciendo, anda, pero si el conocimiento está todo interrelacionado, si es elementos globales, porque es que justamente la filosofía que llegaba en ese momento a través de Avicena y Averroes, la filosofía platónica y en parte la aristotélica, pero la platónica sobre todo llegaba a lo que era el mundo de los dominicos, que es San Pablo de Valladolid, Santo Tomás de Aquino, las 5 vías, se pasaba justamente del románico al gótico, donde el románico todo era oscuridad y misterio, que Dios estaba ahí presente en la oscuridad, porque además solo se controlaba el lenguaje por parte de la curia y de la jerarquía, que era la que interpretaba la voluntad de Dios, y llega justamente la parte esa de la independencia de los burgos en la Edad Media, donde quieren construir elementos que les de independencia de los señores feudales, y entonces construyen catedrales donde a Dios se llega por la razón y la luz, las 5 vías de Santo Tomás, etcétera, y nos empezó a conectar un montón de conocimientos de arquitectura, de teología, de filosofía, de arte, y yo decía, pues claro, el conocimiento está unido, y esto es un elemento fundamental de cómo trabajar en educación.
trabajar el decrecimiento, porque significa que tenemos que buscar salidas al capitalismo que sean decrecentistas. Esto no es una impugnación a las salidas que siempre se han planificado o propuesto, salidas que tienen que ser también antipatriarcales, es decir, salidas feministas, que tienen que ser salidas antirracistas, que tienen que ser salidas justamente anticoloniales, tienen que ser salidas de socialistas, pensadas en el bien común, pero también tiene que ser salidas decrecentistas. Y esto se tiene que hacer también desde la escuela y desde la educación, en la formación de las futuras generaciones, si queremos que este planeta sobreviva y la propia especie humana. Tú has hablado en alguna entrevista de la importancia del movimiento de renovación pedagógica de los años 70, docentes que promovían una educación libre. Vale, te quería preguntar qué opinabas de la antipedagogía, porque en los años 70 también fue la década en la que surgió la gran antipedagogía. Estoy pensando en autores como Ivan Illich o Everett Reimer. La cuestión es que algunos abogamos por la abolición de la escuela, por crear centros de aprendizaje convivencial, donde las personas acudan, tengan la edad que tengan para aprender. La antipedagogía también aboga por crear lonjas de aprendizaje, donde se intercambien saberes. En definitiva, que la educación se dé a la luz de la vida en sociedad y la instrucción ya, que la persona cuando sea adulta ya reciba la instrucción en la educación terciaria. Supongo, por lo que has dicho, que te parezca todo esto una aberración, pero quería preguntártelo. ¿Qué opinas de estas propuestas antipedagógicas, principalmente las propuestas por Ivan Illich? A mí siempre me han parecido una propuesta de élites. De hecho, yo me formé con un desertor holandés que la verdad es que era increíble, porque era toda la época del movimiento de objeción de conciencia, de insumisión, de deserción frente a lo militar. Y yo me formé en ese contexto. Pero él planteó que lo quería llevar a la educación, y entonces que iba a crear espacios autogestionados, democráticos, participativos de base en ese sentido de educación, y se fue para Madrid para hacerlo. Bueno, ¿quién está ahí ahora mismo? Bueno, pues quien se lo puede pagar. Quiero decir, lo que tiene de interesante todas las propuestas, sean de Ivan Illich o de Reimer o de todos, incluso Skinner también montaba historias así, al final no dejan de ser experiencias que pueden ser interesantes, pero a las que primero solo llega una mínima parte de la población, algunas experiencias muy concretas, y segundo, significa que solo pueden acceder a ellas, en definitiva, mayoritariamente quien tiene recursos al final. Es decir, que se empieza con buena voluntad, pero claro, la gente luego tiene que vivir y tiene que comer de ello. Entonces, por eso yo creo, desde esa filosofía de lo que es una escuela democrática, participativa, cooperativa, eso se tiene que implementar de forma comunitaria, pública y organizada colectivamente para que llegue a todo el mundo. Es decir, y la única forma que hay que hacerlo, que se puede hacer hasta ahora que hemos inventado, es una democracia socialista, pero democracia comunista, pero democracia. Es decir, que se planifique conjuntamente. Y tú dices, bueno, es que yo voy a montar una historia de estas. Bueno, pero esa historia, si la quieres elevar a que llegue a todas partes, se tiene que poner recursos, y lo que dicen siempre en mi pueblo es: dime dónde pones el dinero y te diré dónde pones el corazón. Para poner recursos, es recursos desde lo público únicamente, y para eso son los impuestos, y para eso son las empresas públicas, y para eso es una economía planificada. Y segundo, tiene que además llegar de una forma que lo decidan también la propia gente de forma democrática y organizada, pero que se le dé los recursos. Entonces, bueno, yo sí que creo en muchas de estas iniciativas, pero claro, al final te encuentras con la FUEN, y la FUEN son escuelas cooperativas, laicas, progresistas. Solo una puntualización. Sí. Ivan Illich no defendía
la creación de escuelitas libres, alternativas. No, Él abogaba por desescolarizar y llenar ese hueco con redes educativas descentralizadas que estaban basadas en el acceso libre de recursos. Como lo puede ser una biblioteca o como lo puede ser... Es lo mismo que ha acabado defendiendo la extrema derecha con el homeschooling. Es decir, que ¿quién decide qué es en lo que se educa? Entonces dice, no, aquí quien lo va a decidir es la gente, la familia. Sí, claro, yo si tengo una familia ultrafacha, me voy a educar en eso. No, mira, es que la comunidad tiene al menos una pluralidad, que es lo que tiene la escuela pública, que refleja el modelo social, y desde esa pluralidad, lógicamente, al menos el niño o la niña ve diferentes orientaciones, perspectivas, y podrá él ir decidiendo de forma mucho más libre. Pero bueno, estas tramas educativas también lo que trataban de potenciar es pues, la autonomía obrera, que sean las propias familias obreras las que fortalezcan su autonomía pues ante el poder del capital y el poder del Estado. Yo creo que vamos más por ahí los tiros. Ahora, el problema de las familias obreras... pensémoslo detenidamente, de decir qué es lo que tenemos. Si tú preguntas a cualquier taxista si es clase obrera y te dice que no, él es clase media aspiracional, que aspira a que le toque la lotería y subir para arriba. Entramos ya en el tema de la alienación imperante, ¿no? Que existe en la sociedad, una sociedad alienada, sí. Por eso digo que todo tiene su parte positiva y su parte cuestionable. Y en ese sentido yo sí que abogo al menos por una planificación democrática y organizada, debatida y discutida desde el principio y consensuada, por supuesto. Pero bueno, eso de decir lo que ahora dice la extrema derecha, que Steve Bannon sobre todo, que cada uno eduque en su casa y como buenamente eso, bueno, pues estamos viendo muchas cuestiones que al menos cuestionarían ese modelo, ciertamente. Bueno, el movimiento desescolarizador no centraba todo en educar en casa, educar a la luz de la vida en sociedad, crear una sociedad en la que las propias dinámicas sociales fuesen educativas. Era un poco que no tiene nada que ver con lo que no tiene nada que ver con esta gente que comentas. Ya, pero eso siempre es la filosofía que todo el mundo decimos. Para educar a un solo miembro necesitamos a toda la tribu. Y tiene que haber ciudades educadoras, y tiene que haber. Pero el asunto es cómo se lleva eso a cabo. Y yo ahora mismo lo único que veo como posible de utopía realizable y de tendente a ello es una escuela pública, laica e inclusiva. Porque si no, se queda muchísima gente atrás cuando se decide, bueno, pues el modelo lo decidimos al final tal como está la sociedad, y la sociedad ahora mismo es la sociedad del capitalismo. Y entonces, ¿quién va a ofrecer esas alternativas? Solo en algunos espacios muy voluntarios y con mucho interés, pero difícilmente. Por eso yo digo, asaltemos el poder y convirtámoslo en un soviet efectivamente democrático. Y una última pregunta. Esa escuela más que pública estatal, entiendo, que no es lo mismo, ¿la harías obligatoria como es actualmente? ¿Mantendrías la obligatoriedad en primaria y en secundaria o permitirías que fuera voluntaria? No, por supuesto. La educación es un derecho que hay que ofertar a todos los niños y niñas. Lo que pasa es que no puede ser un sufrimiento de 6 horas oyendo hablar en chino. El problema es el tipo de educación que se hace, pero vamos, que la educación tiene que ser una herramienta de desarrollo personal, es lo que hemos conseguido a lo largo de la evolución de la especie humana, es decir, que nuestros conocimientos, nuestras aportaciones no tengan que empezar los niños y niñas desde cero, porque estamos educando siempre. Eso de que sea voluntaria, no, es que se quede en casa y quien le eduque sea Netflix, su papá y su mamá con su ideología particular, o los videojuegos. Yo lo que creo es que le tiene que educar la comunidad educativa en aquellos valores, principios fundamentales que hemos construido colectivamente y que hemos plasmado en los derechos humanos, al menos esencialmente. ¿Que la mantendrías obligatoria, vamos, como actualmente? Por supuesto, por supuestísimo.
Sí, obligatoria, y además desde infantil hasta la universidad. Incluido infantil. La educación infantil actualmente no es obligatoria. No, la primaria y la secundaria, ¿no? Solo, pero... Por eso, cuando llegan a los 6 años, hay tanta diferencia entre los niños y niñas que han podido asistir a educación infantil desde los 3 y los niños y niñas que no han podido asistir ni han tenido recursos para pagarse una educación infantil privada, que ese es el gran problema que tenemos en este país. Y luego que la formación a lo largo de toda la escolaridad y la universidad debería ser gratuita y universal, por supuesto. Gratuita de forma global. Pues ha sido un placer hablar contigo, Enrique. No quiero robarte más tiempo. Lo mismo digo. Y nada, comentabas antes que ibas a sacar un nuevo libro. ¿Cuándo va a salir? ¿Hay fecha ya para las presentaciones o algo que puedas comentar? En enero, Soberanía Digital Educativa. Vale, lo saco con el profesor Mauro Jarquín de la UNAM. Estaremos pendientes. Pues muchas gracias por la conversación, Enrique. A ti, un placer enorme. Un abrazo. Yeah, estamos aquí. Somos rotos por la mitad. Yeah. Despiertas un día y ya no queda nada, ¿sabes? Todo ha muerto. Despertar y llorar con 30 años. Los sueños de tu vida hace tiempo quedaron olvidados. Manos atadas a las agujas del tiempo. El mundo no tiene nada que ver con aquello que nos dijeron. Trazos de hielo, frío en invierno. Los niños que fuimos hace tiempo se perdieron. ¿Quiénes somos? No sabemos, el pasado ya no existe. El parque de hace tiempo ahora está vacío y triste. Mujer sobre mujer, herida sobre herida abierta. No es lo mismo atravesar la realidad que cuando la realidad te atraviesa. Almas partidas, somos trizas vacías de cristales de vida. Caminamos a cachos, somos trozos de algo. ¿Dónde está el mundo que nos prometieron? ¿Dónde están los sueños? Muriendo. Somos víctimas del trayecto, fríos como el hielo. Todo siempre viene junto, nada me saca de apuros. Mucho tiempo en lo profundo, poco claro en este asunto. Todo siempre viene junto, nada me saca de apuros. Mucho tiempo en lo profundo, poco claro en este asunto. Buenos días, bienvenido al mundo. Sales de un agujero para meterte en otro mucho más grande y profundo. De momento todos son sonrisas. Algo que comprobarás es que las cosas cambian muy deprisa. Tus padres son tus jefes, tus dueños. Tu opinión no cuenta casi porque eres pequeño y dices cosas sin sentido. Ellos ya lo saben todo porque todo lo han vivido. Conoce así la imposición. ¿Cuántas veces te has ido jodido? Castiga tu habitación. Te obligaron a mentir para buscarte la vidilla. Encuentras comprensión y amistad con tu pandilla. En el cole se papean tus años para domesticarte, amenazas y engaños. Conociendo el agobio desde enanos. Recuerdo 9 meses esperando el verano. Cuando ibas al pueblo vivías aventuras. Colarse las obras y escapar a oscuras por la calle. La liabas con tus socios. 15 pelas para chuches eran tus jodidos negocios. Los mayores siempre hablando del futuro. Tú no lo veías claro pero parecía duro. Al fin y al cabo lo tenías todo hecho. Mañana serías tú el que buscara pan y techo. Creí en esa mierda firmemente. Fui a la universidad y me apestó la gente porque compiten entre ellos a machete por hacerse un hueco y al resto que le peten. Yo no soy afín a esa filosofía. Quizás tu vida sea así pero no la mía. Yo me fijo en mi experiencia y en la vuestra para que aciertos y errores me sirvan de muestra. Miro vuestros ojos, me enseñan algo raro, como que algo no cuadra, como que os engañaron. Promesas de un futuro equilibrado se quedaron al lado, son sueños suicidados. Estáis perdidos pero nadie se sincera. ¿Por qué tenéis que mantener una pose ahí fuera? El que se muestre débil no sale en la foto y acaba en la basura como un muñeco roto. Mira las ventanas, cortinas y persianas. Dentro gente triste, confiando en el mañana. Esperando un golpe de suerte antes de la muerte. Tienes un espejo en el baño de tu casa en el que sales raro cuando algo te pasa. Cada día eliges tu camino. Podrás mentir a los demás, pero a ti no. Estoy llegando a un punto en que no entiendo nada. Perdido en mis asuntos, encuentro 1000 palabras.
Sigo despierto, sigo en caladas, dolor en aumento cuando nada cuadra. Rompo con todo cuando todo me raya. No encuentro el modo, tampoco las palabras. Llueve por dentro desde ya ni me acuerdo. No entiendo nada pero seguiré despierto. Todo siempre viene junto, nada me saca de apuros. Mucho tiempo en lo profundo, poco claro en este asunto. Todo siempre viene junto, nada me saca de apuros. Mucho tiempo en lo profundo, poco claro en este Estafa. Nos han engañado, no sé si te habías enterado, ¿sabes? ¿Por qué te crees que está la peña con 30 años como está, desenganchándose de drogas y poniéndose de antidepresivos hasta arriba, ¿sabes? No sé si te das cuenta lo que conduce esto. No hablo de una ni dos personas, ¿sabes? Estamos todos rotos. Y los que no están rotos, ¿sabes? Es porque están demasiado engañados a sí mismos, ¿sabes? Es la movida, tío, que nos han engañado, ¿sabes? No sé por qué movida vas tú, pero nosotros somos la peña que estamos viviendo ahora en el 2008, ¿sabes? Y es el mundo que estamos viendo aquí en Madrid, de punta a punta, ¿sabes? Nosotros somos la peña que está, ¿sabes? Paz y respeto. Carosi, 2008.